Jorge, Laura, Roberto, buenas noches. Sí, hubo varios proyectos, iniciativas de la oposición para suspender o por lo menos reducir un poco el impacto de la suba impositiva que ha generado alto impacto en los contribuyentes cordobeses. El que más cerca estuvo fue el del legislador radical Miguel Nicolás, porque era un proyecto que ya venía de hace varios días atrás, de hecho del año pasado, y eso permitió que no fuera necesaria la moción de consideración con 2/3 del cuerpo. Se empató la votación, desempató la presidenta del cuerpo, vicegobernadora Miriam Prunotto, y finalmente quedó rechazado. El resto de los proyectos, uno por ejemplo impulsado por la legisladora Alejandra Ferrero, intentaba que el coeficiente de equidad inmobiliaria, que es lo que ha hecho que las subas sean significativas, se aplique teniendo en cuenta el periodo 2023. Ese fue rechazado, y otros proyectos, por ejemplo, la presencia del ministro Guillermo Acosta de Economía para dar explicaciones, también se rechazó. Los legisladores y opositores dijeron que el oficialismo no permitió que ellos pudieran hacer uso de la palabra, porque cada vez que se trataba esto sobre tablas, rechazaban la moción de reconsideración, y eso no les permitía hacer uso de la palabra y que al menos un miembro informante dijera cuáles eran los motivos y los fundamentos de cada uno de los proyectos que presentaban. También se trató aquí en la legislatura, en la primera sesión del año, un proyecto, una iniciativa del legislador Miguel Siciliano para exhortar, para instruir a los legisladores nacionales, diputados y senadores, que aprueben y acompañen la eliminación de las PASO. Ese proyecto se trató sobre tablas, no se alcanzaron los 2/3 y finalmente también fue rechazado. Lo cierto es que no ha avanzado ninguna de las iniciativas principales aquí en la legislatura, porque no se ha logrado torcer el brazo del oficialismo en materia de impuestos, y tampoco el oficialismo logró la consideración de impulsar o al menos hacer un proyecto de declaración apoyando la eliminación de las PASO. La oposición, al cierre de la sesión, denunció que el oficialismo y la presidenta del cuerpo, Miriam Prunotto, no les dejó hacer uso de la palabra y tuvo una actitud injusta, porque otros legisladores que presentaban otros proyectos sobre tablas sí pudieron exponer. De esta manera, los opositores no pudieron instalar el debate aquí sobre la cuestión impositiva. Vamos a escuchar a continuación repercusiones del oficialismo y la oposición sobre la iniciativa para bajar la suba de impuestos y también lo sucedido en materia de las PASO. Acá el bloque oficialista quiere desviar el tema del impuestazo, hablando de el tema de las PASO, que quieren eliminar las PASO porque es un gasto económico. Yo pregunto, ¿y el gasto económico que le van a producir a los cordobeses con este impuestazo que han dado? No es competencia de esta legislatura. Nosotros tenemos que hablar los temas de Córdoba. No podemos hablar temas que le compete al Congreso Nacional. El presidente Milei y el gobernador Yarlora coinciden en que las PASO tienen que ser eliminadas y que la ciudadanía se ahorre este gasto innecesario que es para la política de 200 millones de dólares. Bueno, los legisladores que responden al senador Juez y al diputado de Loredo, que todo el día hablan de que hay que bajar los costos de la política, acaban de votar en contra de la eliminación de las PASO. Entonces yo lamento esta doble vara. Sí, intentamos con algunos proyectos que presentó la oposición retrotraer los impuestos a lo que fue el año 24, una locura salvaje lo que hizo Yarlora con el aumento impositivo. Pero bueno, presentamos los proyectos y ni siquiera tuvimos la oportunidad de debatirlos. El oficialismo, que tiene la mayoría, no permitió que se debata, así que no se habló del tema impositivo en la sesión de hoy. Cuando llegan los cedulones, la gente está desesperada. El cordobés no puede pagar una moneda más ya, lo dan más con los servicios, peaje, la luz, y ahora con este impuestazo de Yarlora que es brutal, es brutal. Bueno, lamentablemente no lo podemos discutir. Particularmente con respecto a la parte impositiva, bueno, hay planteamientos que ya han quedado claros por parte, ¿no es cierto?, de lo que se ha definido. Se quiere generar acá una cuestión de un impuestazo cuando no lo es. Realmente, como todos los estados, se financian a través de las contribuciones y los impuestos que tienen cada uno de los ciudadanos, y han ido de acuerdo a lo que, digamos, se ha establecido siempre, ir actualizándolo a medida que la inflación lo va dando. Pero entonces me parece que un poco no hay un conocimiento por parte de la oposición realmente de esta cuestión impositiva, y es más que todo son un poco de declaraciones antisonantes para la prensa, ¿no? Ok, bueno, veamos
números concretos del impuestazo, que el gobierno dice que no es un impuestazo, pero veamos. De todos modos, hay muchísima preocupación a esta hora en el panel porque, bueno, esto sigue estando en tela de juicio, en debate en los medios y con el enojo de la gente que tiene dos problemas. De todas maneras, te iba a decir que sigue estando la preocupación en la gente lo que tiene que pagar por el impuesto. Porque vence ahora en unos días. Por eso es una discusión que excede largamente a la política y afecta al bolsillo concreto. Mientras la gente pague, y imagínate lo que van a pagar mes por mes. Va a ser todo el año instalado el tema. Sí, hay dos cuestiones. Una, aquellos que tienen que pagar la cuota anual, que deciden hacerlo, tienen un aumento que supera con creces la inflación. 172%, la inflación del año pasado fue del 118%. Te explican que miden salarios de octubre a octubre y demás, pero voy a decir, bueno, la inflación baja, el impuesto es mucho más alto, mi sueldo no subió eso. Ahí tenés los ejemplos. Y además, como segundo problema, hay otros que exceden. El gobierno dice que es el 1% total, pero que exceden ese tope del 172%. Vamos a ver dos ejemplos, en este caso de un inmobiliario rural, que no se sigue, no es en función, no es del RIPTE, sino por los precios mayoristas agrícolas. Un campo de 150 hectáreas en Río Primero, productor típico de la provincia de Córdoba, una unidad de producción pequeña. El año pasado pagó 281.000 y pico pesos. Este año actualizado también incluye el 30% de descuento, estaba más abajo en la boleta, 1.163.800 y pico de pesos. La suba es del 335%. Muy por encima. Porque ahí dice el gobierno que una cosa es el aumento del impuesto y otra cosa es la actualización que se hace sobre la base imponible. La en tal caso, un aumento igual. No le han tocado. Y bueno, pero si ahí hay un aumento de... No, porque le tocan la alícuota. Si tocaron la base imponible, la gran mayoría de los cordobeses tendremos que pagar impuesto a los bienes personales. Es un impuesto que recauda Nación, que no coparticipa. Entonces, mucha gente de campo, muchas sociedades rurales se han ido al mazo diciendo, muchachos, aguantemos esto, porque si se revalúa el campo, vamos a tener que pagar mucho más por bienes personales, puesto para discutir si el campo es un bien personal o es un activo para la producción. Bueno, 335%. Este señor tiene, por ejemplo, la posibilidad de diferir la diferencia que supere el 180 y pico por ciento, pero es diferir. Después la tiene que pagar, el campo tiene soja que vale mucho menos que el año pasado, costos crecientes. ¿Cómo el gobierno dice que fue un aumento del 170% si es del 335%? El gobierno dice que los casos son pocos, pero llueven. Claro, esa es la discusión que está planteada hace, ¿cuánto? 20 días. Que el gobierno dice, son casos aislados, pero el nivel de aislamiento que nos llega, o sea, llega a todos los medios, están en todos los grupos de WhatsApp, o sea, realmente es muy sugestivo que haya tantos casos aislados. Y ahí tenés otro caso aislado. Mira, una casa antigua tiene fácil 50 años, un matrimonio jubilados de Villa Allende, 600 metros de superficie, 250, 260 construidos. Pagó el año pasado, mandó el ticket, 67.990 pesos por su vivienda, 349.000 este año, ¿sí? Quisiera pagar la cuota única, 413%. Volviendo al tema de casos aislados, hoy estábamos charlando con gente que son todos casos aislados porque a todos les llegó un aumento increíble. Pero por eso decía recién, sorprende este caso aislado, como no solo acá, en los mensajes al canal, a todos los medios, una enorme cantidad de situaciones vinculadas con aumentos que superan largamente ese 170% que era la referencia que dijo el gobierno provincial. Bueno, sí. Yo no sé qué nombre le quieren poner, pero que un aumento tremendo del impuesto es muy fuerte, Porque además, como dice Roberto, o sea, esto ya excede la discusión política, es decir, está bien, yo he escuchado hoy a ministros del gobierno razonablemente criticar a la oposición, decir que la oposición no se queja de los impuestos nacionales, de las retenciones, de esto, del otro, lo demás ya. Bueno, pero independientemente de la discusión política, el que tiene que ir a pagar el impuesto es el contribuyente. No le subió eso el ingreso, ni la jubilación, ni el salario, ni lo que fuera. El argumento del gobierno es que dice, bueno, el gobierno nacional desatiende a Córdoba, nosotros nos tenemos que hacer cargo del déficit de la caja, del subsidio al transporte, de un montón
montón de cosas de la obra pública, entonces necesitamos recaudar más porque hay un gobierno que se atiende, vayan y reclamen a Milei. Es más o menos palabras más lo que vienen diciendo Yarlora y Pacerini. Pero digamos. tomemos que lo que dice Yarlora y Pacerini